cura Ramiro Esteves. Con Ramiro Esteves fue el que yo terminé ya el proceso de permanencia en esa diócesis, porque él fue nombrado párroco de la parroquia Espíritu Santo que queda al fondo de Temuco allá. Bueno, esa era como la forma práctica, ¿sí?, de estos misioneros que había que irse, en fin, dejar la casa, la familia, todos los contactos que uno tenía, si es que había polola o si no, había que irse. Pero era parte, digamos, de la mística, ¿ah? Era parte de la mística, era parte, digamos, de este mensaje que Cardán había logrado meter en los jóvenes y meter en los asesores, en los curas, que los curas fueron capaces de transmitir también. Y que nosotros, por otro lado, lo asumimos también, y nos fuimos nomás, con una maleta de madera, de cartón, amarrada con una cuerda, qué sé yo, así que típica de esas cosas del año 20 casi. Y estuvimos metidos en ese trabajo. Y ahí hicimos esta ligazón entre la iglesia y el mundo obrero, lo hicimos a través del Instituto de Educación Popular. Ahí comenzamos a trabajar con cursos de líderes, cursos para las juntas vecinales. En ese entonces se llamaban juntas de adelanto, no eran vecinales porque no había ley, nada. Eran juntas de adelanto que estaban al margen de la ley, porque el gobierno no las tenía en cuenta. Era que los pobladores y los jóvenes se reunían, se juntaban y se organizaban. Y ahí nosotros, a través de este instituto, que tenía las orientaciones pastorales de Gabriel Larraín, a nivel nacional, nosotros hacíamos como trabajo educacional en ese sector del mundo, digamos, así, por decir. Bueno, después yo estuve ahí ya un par de años más. Creo que en el último Consejo Nacional que participó fue aquí en Vilche, en la zona de Talca, porque todos los años había un Consejo Nacional donde nos juntábamos todos, delegados, para volver a cargar las pilas, digamos, ¿no? Se revisaba la acción, digamos, de los años, de las diócesis, qué sé yo, qué es lo que pasaba, en fin, y todo eso, y se cargaban las pilas y se volvía a salir, digamos. Y ya cuando creo que estuve los primeros años que estuvo nombrado cardenal Monseñor Silva Enrique. Cuando Monseñor es nombrado cardenal, él también, yo estuve mis últimos años, que fueron por allá hasta el 67, por ahí, un tiempo 67. Pero hay cosas que yo rescato, bueno, fuera de lo que le he planteado el método, que yo sigo utilizando el método todos los días en mi relación con mis compañeros en esta comunidad, y que era importante también el otro aspecto. Si bien es cierto la acción había que realizarla en un lugar, había que realizarla en la masa, inserto en. No se podía estar mirando por la ventana, digamos, los hechos que sucedían afuera, sino que había que estar inserto. Eso es muy importante, en la masa. Lo otro importante es el grupo apostólico, que yo no uso hoy día el término apostólico, pero uso el grupo de amigos, el grupo de la organización, ¿no es cierto?, donde uno puede incorporar algunos valores para discutirlo y puede incentivar a que tengamos el ánimo de cambiar, de tener conciencia de que el mundo que tenemos no es el mundo para vivir, no es el mundo para desarrollarnos. Este mundo es un mundo de explotación, de que hay que cambiarlo, hay que transformarlo de raíz. Y para transformarlo de raíz hay que eliminar el sistema capitalista, si no es vuelta a darle. El sistema capitalista, dentro de los 200 más años que lleva explotando, ha demostrado que es un sistema para explotar, para sacar, para acumular riqueza en unos pocos nomás. Y este sistema no se puede, alguien decía, hay que maquillarlo, hay que arreglarlo, el sistema hay que volverlo humano. No es un sistema para volverlo humano,
Pues es un sistema, digamos, de depredación. Por eso es que depreda no solo a los obreros que trabajan en la fábrica, sino que depreda a los países. Y el sistema es global. Entonces va y explota a los países más chicos y les roba los minerales y les roba los recursos naturales y les saca eso y compra las autoridades y los presidentes, las presidentas son todos meros gerentes del sistema capitalista que él vende. Eso hay que cambiarlo. Y eso donde hay que hacerlo fuera, hay que trabajar, porque hay que cambiar la mentalidad para cambiar autoridades, hay que cambiar autoridades. Y eso me viene a mí ¿de dónde? De la JOC, de lo que le escuché a Cardán, digamos, hay que cambiar. El Cardán era un hombre, hijo de obrero, minero, su papá, ignorante, sin saber leer ni escribir. ¿Por qué? Fruto de explotación. Si no es por casualidad que José Cardán haya tenido un padre que no sabía leer ni escribir. No, no era tampoco porque Dios lo quiso así, no. Era fruto de la explotación. Y él decía, recordaba, decía, mi padre siempre yo lo veía en la noche con las uñas negras, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque el carbón de la mina se impregnaba, ¿no es cierto? Y él mismo contaba que después del colegio, en las vacaciones, qué sé yo, se iba a trabajar a la mina porque había que trabajar. Bueno, pero esa parte es la explotación. Bueno, hoy era eso. Dos cosas importantes: la masa, el grupo de la organización y la militancia. Y eso es típico, típico. La militancia. La militancia porque, me gusta, solamente los que tienen carácter de militancia pueden mantener las cosas y pueden seguirlas adelante. No. Entonces, son tres cosas que son muy importantes, ¿verdad? Y lo otro que uno puede en esto tener como dos alternativas frente, como cristiano, como compromiso, tienen como dos alternativas, digamos, para ver de cambiar la realidad. O la cambia para que siga siendo lo mismo, como el cuento del gato pardo, ¿no? ¿Ya? De que cambiemos las cosas para que sigan iguales y no afecten tanto a algunos, digamos, ¿ya? O un cambio que es revolucionario. Y la JOC tenía un cambio revolucionario. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no es cierto, cuando la Unidad Popular, con Allende, el 71, sume al poder? Y venía un proceso que es muy importante tenerlo en cuenta, porque los cristianos, los católicos de repente se olvidan. Hay un proceso político en Chile que viene desde el año 64 adelante, cuando se le corta la pasada a la derecha y aparece el líder, ¿no es cierto?, demócrata cristiano, miembro de la Acción Católica de esos años, Eduardo Frei. Este católico, digamos, inicia un programa que se llamó La Revolución en Libertad, apoyado, qué sé yo, por esto, por los otros, qué sé yo, por supuesto que apoyado con los yanquis también, porque los yanquis no querían por nada del mundo también de que Chile cayera en manos del comunismo como había cabido Cuba. Nosotros estábamos muy cercanos, digamos, a esta experiencia en América Latina sobre la Revolución Cubana. ¿Y por qué? Y la JOC, digo, ¿por qué? Porque cuando vinieron los jocistas, yo recuerdo, el año 61, cuando vinieron los jocistas de Cuba, los jocistas contaban, ellos habían luchado en la revolución, ellos habían estado por la liberación de Cuba, digamos. Entonces ellos tenían una visión. Yo decía, bueno, la revolución no es mala, porque es cambio, te fijas. Entonces, bueno, Eduardo Frei hace un cambio, trae la revolución en libertad y comienza a hacer cambios. Y en el campo, ¿no es cierto?, que estaba muy abandonado, comienza con una ley muy importante de la sindicalización campesina. Los campesinos tenían la posibilidad de formar sindicatos. Formar sindicatos para exigir su sueldo, qué sé yo, y su, ¿cuánto se llama?, las garantías que les permitiría vivir mejor. Y así también hace otra ley sobre la reforma agraria. La reforma agraria que comienza a quitar, ¿no es cierto?, a expropiar fondos muy grandes para repartirlo en los campesinos, digamos, que no tenían
tierras, qué sé yo. Entonces hay un avance ahí, hay un avance revolucionario desde el punto de vista social político. Y en el plano urbano, Frei también implementa una ley para las organizaciones sociales, las organizaciones de base, que podían, digamos, también desarrollar acciones de cultura y de desarrollo de la comunidad, porque en ese año se implementa esa línea, el concepto de desarrollo de comunidad. Y Frei crea la famosa Consejería de Promoción Popular, que es un ministerio, digamos, dedicado, así como hay ministerio dedicado a la mujer, un ministerio dedicado a la promoción popular, a la promoción de las organizaciones populares, a darle soberanía de participación a la gente. ¿Sí? Todo eso va ahí. Viene Salvador Allende con un programa de caminar hacia el socialismo con empanada y vino tinto, como decía, ¿ah? A los chilenos. A los chilenos un proceso de elecciones que nos lleve al socialismo. Y un proceso de elecciones que nos lleve al socialismo porque todo estaba apuntado para ir allá, o sea, había que ir avanzando. ¿Sí? Frei no hizo ninguna reforma en el caso de la banca, del sector bancario. A las empresas tampoco las tocó. Entonces había bastante que hacer por ese lado. Bueno, vino Allende. Bueno, entre medio de esto, la JOC, los militantes de la JOC se incorporaron a estos programas. ¿Sí? Los militantes de la JOC, digamos, no podían sentirse ajenos a lo que estaba pasando en su país, en su barrio, digamos, y se incorporaron a ellos. Igual que los compañeros de la Acción Católica Rural, ¿no? Los rurales, se incorporaron a las luchas sindicales también. Entonces, estaban todos metidos. Cuando llega Allende y nos plantea, digamos, de que hay que nacionalizar el cobre, estamos todos por la nacionalización del cobre. Hay que recuperar el producto de la explotación de las minas hechas por la Anaconda y otras, la Braden Copper, digamos, y otras transnacionales yanquis. Hay que recuperar todo eso, digamos, para el beneficio de la soberanía del pueblo. La educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el vestuario, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los dirigentes se incorporan. Bueno, y nos pilla la dictadura. Viene la dictadura como una reacción, digamos, de la derecha fuerte, digamos, y que no solo es cambiar gobierno, sino que hay que eliminar el proceso que se ha venido llevando desde los años 60. Eso es. Si no, no solo se trata de cambiar Allende, por otro, se trata de eliminar el proceso. Eliminar el proceso, ¿no es cierto? Y terminar con esto de que el pueblo tiene que ser parte de la conducción del país. Se reclamaba que el pueblo tenía que estar presente en esto, pero viene la dictadura y la dictadura es una medida drástica. No solo toma prisioneros, sino que mata, exilia, hace desaparecer, ¿te fijas? Y ahí es que muchos dirigentes, tanto de la JOC como de la Acción Católica, desaparecen. Es decir, nadie. Yo nunca me pude hacer de la lista, digamos, de los compañeros desaparecidos que eran de la JOC, porque yo me había metido en otro, por el mismo proceso, que sé yo, me había embarcado en la lucha con otros movimientos también revolucionarios de mi país. Entonces